Muy buenas a todos, estamos aquí en DHC Scope, en un episodio un poco diferente, pero el cual cada cierto tiempo lo haremos, que es un poco más de tertulia con Carlos Ricart de DHC, productor, el cual pues bueno, trabaja mano a mano con nosotros en la productora, es una pieza fundamental en el equipo y pues bueno, creo que también es de vez en cuando interesante hablar de ciertas cosas que ocurren dentro de la empresa y de ciertos proyectos en los que trabajamos. Entonces, este va a ser el primero de ellos, así que muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti por la presentación. Es un placer estar aquí. Y nada, eso es lo que dice David. Iremos viniendo por aquí de vez en cuando a hablar de los temas que nos salgan. Pero lo que la gente no sabe es que tú ya has estado realmente en el podcast. Sí, yo estuve en el podcast 0 probando todo esto. Porque claro, nosotros queríamos hacerlo bien y montamos un poco toda la infraestructura y hicimos un podcast de prueba y ese fue con Carlos, que le hicimos preguntas íntimas de todo tipo, pero bueno. Privadas. Nunca saldrá a la luz. Bueno, si llegamos a 100 likes, No, ni lo de coña. publicamos. Que no, es broma. Bueno, pues un poco como realmente a lo mejor hay gente que está viendo este podcast y quizás no conoce DHC Films, porque bueno, este canal surgió un poco de cero a raíz de mi cuenta que yo tenía de VidaHC, que era mi cuenta de youtuber. Pero bueno, DHC Films es mi productora que creé hace unos cuantos años y bueno, Carlos es el miembro que más tiempo lleva conmigo, entonces le quería preguntar un poco para toda esta gente a lo mejor que no está tan puesta, un poco los inicios de la productora, dónde ha salido todo esto, a ver qué tal te sabes un poco todo lo que ha ocurrido. ¿Qué es DHC Films? DHC Films. Lo que comenzó siendo una especie de grupo de personas apasionadas por el audiovisual, que bueno, evidentemente nace del lado de David. Empezó él a moverse. Yo recuerdo desde... Me remonto a la época de YouTube. Te remontas. Bueno, ya lo habrá explicado y si no lo explicará en algún podcast, pero él lleva en esto de hacer vídeos desde que es bien pequeño. Pero yo sobre todo tengo el recuerdo de cuando éramos... Bueno, nos conocemos de que veraneábamos juntos desde pequeños, pero recuerdo sobre todo su época de los 15, 16, 17 años, no, incluso antes, los 14, que él tenía su canal de YouTube en el que subía su contenido, pero ese contenido fue derivando hacia audiovisual más puro y empezó a tocar todo el tema de cámaras, drones y demás. Y eso despertó interés en algunas empresas como las de Tumbalea y bueno, empresas de gestión de viajes de fin de curso. Un poco lo que vivíamos en esa época realmente, porque acabamos de terminar bachiller, que bueno, para el que sea Latinoamérica, pues es como los últimos 2 años antes de ir a la universidad. Y pues había una especie de viaje de final de curso, final antes de verano, ¿no? Eso es. Y ese fue un poco el primer trabajo que tuve. David tuvo. O sea, ahí no era ni autónomo, era todo un poco ilegal. Sí. La forma de pago fue el yo no tener que pagar el viaje. Lo recuerdo. O sea, y 300 euros en negro. Yo recuerdo eso, que los años previos a ese momento, que estábamos acercándonos hacia los 18, pero era sobre todo de los 16 a los 18, él pues empezó a venir a nuestro apartamento de verano con cámaras y con drones y a probar todo esto. Y culminó en que eso, tuvo su primer proyecto para ahorrarse el viaje a fin de curso. Exacto. Yo no iba a ir en un principio, pero ahí tuvo el incentivo. Se enteraron que tenía un dron y entonces me llamaron. Porque yo no soy mucho de fiestas ni tampoco nada de esto, pero es que me lo pasé bien. Y un poco a raíz de eso me di cuenta de que se podía trabajar de esto. Correcto. Realmente. Ese fue el primer cliente. Yo, de hecho, ahí mi recorrido como audiovisual no se había juntado con David. Yo admiraba lo que hacía como amigo y me asombraba como la capacidad que tenía de adaptarse al sector a esa escala. En plan, éramos niños aún. Pero bueno, ya empezó a coquetear más con todo el apartado técnico en el audiovisual y de hecho fue así como conoció a una persona que también compartía mismos gustos y como empezamos a formar como un grupito en el que nos juntamos gente que nos gusta el audiovisual. De hecho, yo llegué unos meses, un año después, a que David empezase a trabajar bueno, con diferentes perfiles. Otro chico del apartamento, un chico de Valencia, y compartiendo sobre cámaras y lentes, pues nos dimos cuenta que éramos un grupito de 3, 4 o 5 personas. Y cuando vimos aquí una posibilidad de empezar a hacer como proyectos un pelín más grandes que lo que hizo David en Mallorca, pues nos lanzamos a hacer nuestro primer spot para una startup. Él antes había hecho con... Sí, pero nunca habíamos hecho un spot todos conjuntos de cada uno con
con un Con un rango rol, y, eso es. y con un rol como se suele hacer en producción, ¿no? Ese fue el primer pasito. De esto quizás estamos hablando por poner fechas un poco a la gente. Quizás en 2000... 2020, justo antes del COVID. Yo te diría 19 o 20. Bueno, COVID era 2020, ¿no? Realmente. COVID Sí, creo. era 2020 y ahí un poco pues empezó todo y la verdad es que también sí que es verdad que el COVID nos paró un poco ese proceso creativo, pero a la vez también todo el tema de la digitalización y además el boom que tuvo en ese momento, todo el tema de influencers, pues afectó mucho a que creciésemos porque también, por otro lado, nos estamos posicionando por ahí, por todo el tema de hacer contenido para influencers y demás. Entonces, funcionó muy bien todo lo que hicimos ahí y fuimos también poco a poco aprendiendo ese workflow. Y también cada uno empezó a desarrollar un poco su rol, ¿no? Porque, por ejemplo, tú empezaste a darle más caña a la producción, quizás lo tenías claro, no lo tenías claro. Sí, yo estaba como... Siempre me ha llamado mucho el apartado técnico, que es donde tú despuntabas y de hecho por eso como uno de los motivos por los que acercarme a David en este sector fue porque sabía que tenía que aprender mucho de él en este sentido. Yo Bueno, estaba... y que ahí no sabíamos nada realmente. No, claro, O sea, hoy estamos en día hablando de usar la cámara más básica del mundo, sí que era sabiendo una que... Sony A6300 en esa época. Eso es. Creo que la primera Blackmagic, Sí, bueno, era la Spot. primera Blackmagic, sí, era la Blackmagic 4K. Sí. Eso es. Y como que me acerqué un poco, pues eso, a un entorno en el que estaba construyendo David, que era de gente que le motivaba esto y le planteé lo de trabajar con él. Él me dijo que sin problema. Y pues nuestra relación se creó a raíz, relación laboral, se creó a raíz de ese primer spot. Y fue creciendo y poquito a poco pues venían clientes con retos más complejos para nosotros y pues evidentemente con eso hubo un crecimiento tanto personal como profesional. Y ahí es donde, como decía David, pues que cada uno fuimos sin darnos cuenta eligiendo un poco un ámbito. David llevaba más la gestión empresarial, el contacto con el cliente, además de mejorar a nivel de pues técnico, se fue enfocando en la fotografía. Yo por intentar dar un poco de forma a los rodajes me fui especializando en la parte de producción. Y bueno, así poco a poco pues fuimos contando por necesidad cada vez con un equipo mayor de personas y técnico, obviamente. Las luces aumentaban, las cámaras también. Todo de forma muy orgánica, la verdad. Siempre en base a la necesidad, ¿no? De, oye, pues cada vez tenemos más presupuesto, pues cada vez contratamos a más personas, compramos más material, siempre intentando reinvertir. La verdad es que siempre lo hemos dicho, ha sido un proceso muy orgánico y también que tanto tú como más gente del equipo ha encontrado siempre su posición en base a prueba y error. Completamente. Tú también has rodado, tú también has editado, tú también has hecho más cosas y al final lo bueno que hemos tenido de haber empezado juntos y desde el principio es que al haber tocado un poco todos los palos hemos podido elegir y saber en lo que somos mejores y centrarnos en un ámbito, porque también es verdad que ahora mismo estamos en un punto en el cual en la productora pues hay cosas en las que toca hacer un poco de todo, pero sí que es importante que trabajemos con los mejores en cada ámbito y cada año lo sabemos más y cada vez trabajamos siempre con lo top de lo top. El mejor editor, el mejor tire de foto y hemos aprendido a trabajar así ahora. Completamente. O sea, nos vino muy bien en aquel entonces, en teoría, desarrollarnos como perfiles 360 porque cuando uno no llegaba tenía la mano del otro en todos los aspectos. De hecho, a día de hoy nos sigue salvando el culo, como saber un poco de edición, un poco de producción, un poco de tal. Solo que pues cada uno ha desarrollado más un músculo. Y lo que dice David ha sido algo completamente orgánico y también como adaptándonos a las necesidades del proyecto. Al principio era un proyecto para un cliente en el que éramos entre 3 y 5 personas y hemos llegado a estar en proyectos de publicidad de hasta 50, 70 personas, pasando por ficción como el Rewind, que hemos llegado a ser equipos de entre postproducción y realización de 350. Con lo cual ahí sí que ha habido un desarrollo y es evidente. Si no, no estarías preparado para la envergadura de cada proyecto. Bueno, aún así decirte que aunque haya tantas personas, un poco el esquema sigue siendo el mismo, solamente que cada rama se abre un poco más. Escalando. Va escalando, pero que es todo un poco una pirámide invertida, ¿no? Al principio quizás solo tienes a un director que hace un poco de todo, pero luego va delegando esas tareas en más personas y luego esas personas delegan a más personas y a lo mejor los equipos de 400 sigue habiendo esa jerarquía, pero realmente el esquema es el mismo, solamente que se amplía por todos lados. Completamente. Lo que era un equipo pues pasa a ser un equipo con subequipos y antes éramos 5 personas hablando y ahora de repente somos
5 personas hablando, pero que 4 de ellas tienen como pues uno el gaffer que tiene su equipo de luces, el director de fotografía que habla con luces y con cámara, y pues eso por el lado técnico, pero bueno, por el artístico lo mismo, en preproducción y producción lo mismo. Y nada, el esquema de llaves se va abriendo desde arriba y pues esto a base de golpes. ¿Cuántos años tiene DHC ahora mismo, yo creo? ¿Cuánto tiempo llevas? A ver, yo llevaré aproximadamente, si no me equivoco, 4 años, entre 4 y 5, o igual me he columpiado, pero yo creo que entre 4 y 5 desde que yo estoy, y bueno, tu carrera profesional pues evidentemente lleva más años. Bueno, tampoco tanto, desde el 2017, 2018. Ha O sea, realmente llovido. somos una empresa bastante joven, aunque sí que es verdad que en la industria pues llevamos tiempo y hemos aprendido, pero Y seguimos aprendiendo. sí, seguimos aprendiendo completamente. Yo tengo una pregunta para ti, David. Tú ahora mismo, si tuvieses que empezar una productora de cero, ¿cómo lo harías? Pues yo te diría que realmente intentaría hacer algo que nadie más haya hecho, porque productoras hay muchas y no tienen por qué llamarte a ti. Una productora al final se basa en tener mucha experiencia, en tener muchos contactos y eso de primeras no lo vas a tener. Entonces la gente te tiene que llamar, los clientes te tienen que llamar por hacer un servicio que ninguna otra productora haga. En nuestro momento fueron el hacer vídeos con influencers, trabajando con personas así muy famosas del mundo de Internet, que quizás ahora ya lo hace mucha más gente, pero en el momento éramos los únicos. Entonces, si querías acceder a estos perfiles, tenías que hablar con nosotros. Pero ahora mismo, pues bueno, ahora mismo ya somos mucho más profesionales y abarcamos cosas incluso que no tienen no tienen nada que ver con ese sector, ¿no? De los influencers o de Internet. Entonces yo, por ejemplo, si empezase ahora, pues quizás me dedicaría a hacer vídeos para empresas de IA o cualquier Sí, tema acudirías nuevo, a un nicho específico, a un ¿no? nicho específico o alguna cosa en concreta. No intentaría abarcar todo, no. O por ejemplo, a lo mejor eres muy bueno en real estate y quieres hacer vídeos o de bodas o de edificios nuevos que están construyendo, pues intenta ofrecer algo nuevo dentro de ese sector. Pues mira, yo soy una productora que hace vídeos 360 dentro de casas para venderlas y te hago quizás un streaming en tiempo real. Y a lo mejor eso no lo ha hecho nadie nunca y tú eres el primero que lo hace y la gente te contrata solo por eso. Y entonces, gracias a ese servicio, creces y luego ya pues te desarrollas en el tiempo y puedes hacer otro tipo de trabajos. Pero la mejor manera es repetir y repetir y hacer algo que nadie más haga. O sea, ¿consideras que para que tu empresa, tu productora se consolide, es mucho mejor ser el mejor en algo que intentar ser bueno en todo? Sí, 100%. O sea, es mejor ser el mejor, lo que decíamos, haciendo bodas o yo qué sé, o volando drones o cualquier historia muy pequeñita que te reconozcan por eso y que tengas y que consigas esos clientes que quizás luego te pueden llamar para otra cosa, que intentar abarcar todo porque es que no vas a poder competir. Hay mucha gente que es mejor que tú en este sector y con más años de experiencia, que es lo más importante en este mundillo. Y por contrapartida, ¿no te da miedo que por ser muy bueno y destacar en algo siempre se te case con ese algo? Eso pasa en muchas cosas y lo difícil es transicionar. Y tiene mucho esfuerzo en el que la gente te deje de ver como lo que eres. Suele pasar mucho también, se habla en la industria de, por ejemplo, el que empieza siendo eléctrico, la gente ya le marca de eléctrico toda la vida. Y que a veces les cuesta mucho escalar porque te dejan sentenciado. Entonces, ahí existe un trabajo muy fuerte de intentar jugártela, de empezar a rechazar curros de lo que por ti te llamaban por intentar hacer otras cosas. Es complicado y existe ese riesgo incluso de caerte en esa transición, ¿no? Y de transicionar con la productora, con lo que estás haciendo en la vida. Pero así como con todo, yo creo. Tú, por ejemplo, tienes 25 años, que para ser productor, la verdad es que es bastante poco. ¿Quieres dedicarte a esto toda tu vida? Te diría que la producción es un trabajo súper laborioso, más que complejo, y que es algo que te puede consumir, porque requiere de una cantidad de energía mental más que física, porque hay otros departamentos en los que el nivel de exigencia física es abrumador. Con lo cual, yo por ahora sí que me veo estando mucho tiempo aquí, en mi profesión como productor. Y lo mantengo. Lo único que es una carrera de fondo y no se sabe cómo vas a llegar al kilómetro 38. Así ¿Pero cuál es que tu techo? O sea, ¿qué estás esperando de esto? ¿Hacer una película, por sí, ejemplo? para mí mi mayor ilusión sería lograr dirigir la producción de una película, y creo que tampoco me detendría ahí.
No, no lo hago ni por reconocimiento ni por nada en particular. Por ejemplo, hay mucha gente que igual dice, "Buah, hasta que no gane un Goya o no gane un Oscar no voy a parar". Yo va más allá. Para mí el cine es muy importante, lo ha sido siempre en mi vida y para mí llegar ahí sería un sueño y creo que tendría una especie de efecto nicotina en mí, que una vez haces una querría mantenerme y estar ahí al pie del cañón. ¿Y cómo has aprendido un poco a producir? Bueno, yo tengo la base que me dio la universidad, estudié comunicación audiovisual, O pero sea, no ¿a ti te ha obstante. servido la universidad? Tengo que decir que justo en la universidad me preguntaron que cómo haría yo para lanzarme al mercado laboral. Creo que lo que te dan en la universidad es un 30% de lo que vas a usar en tu carrera profesional. No obstante, lo veo bien tener una base, sobre todo en producción, que tienes que estar familiarizado con documentos, con procesos Sí que es un poco y... más técnico, ¿no? Exacto. No obstante, creo que el otro 70 viene de que te muevas tú, de que busques curros, de que busques proyectos, de que te rodees bien de gente que esté igual de metida en el sector como quieres estarlo tú, incluso si saben más que tú, mejor aún, porque ahí es donde está realmente el aprendizaje. Pues sí, me ha servido para desarrollar workflows que se ajusten a nuestra productora. De hecho, muchos de nuestros clientes valoran mucho la calidad que ofrecemos en el poco espacio de tiempo que nos suelen dar, que tampoco es algo para sacar pecho porque al final hay que trabajar los proyectos con el tiempo que requiere cada proyecto. No obstante, tenemos mucha capacidad de adaptación y eso viene de la experiencia que me dio la universidad, pues aplicarla un poco a nuestras necesidades, con lo cual te diría que sí, aunque el 70% venga luego. Mira, respecto a eso, también yo creo que existe cierto trabajo, por ejemplo, de productoras como nosotros, de intentar enseñar al cliente, ¿no? De cuáles son los procesos reales, porque sí que es verdad que por culpa del mundo en el que vivimos ahora mismo, quizás, no sé si a lo mejor tú lo estás viviendo igual o más gente que escuche esto de la industria lo sentirá igual, pero cada vez los tiempos son más apretados, los presupuestos son más bajos, te llaman de un día para otro y al final hemos sido nosotros, por intentar llegar a todo y por intentar destacar, los que hemos aceptado esos plazos. ¿Eso ha sido positivo o ha sido negativo, tú crees? En el caso de la productora creo que ha sido positivo porque has demostrado que puedes hacer lo Mm. imposible en tiempos que no tienen sentido. Sí, No pero para obstante, nosotros. claro, Pero al final nosotros no queríamos hacer eso, siempre decíamos, esto es algo temporal, pero se está volviendo casi una rutina, pero no solo para nosotros, sino para cualquier productora en España. sí, creo que también viene de la mano de todo el desarrollo, pues por ejemplo en redes sociales, cada vez valoras más la cantidad que la calidad, con lo cual es Mm, todo mucho más inmediato y se está convirtiendo todo en fast food, pero mm. pues aplicado al audiovisual Claro, pero es un fast food que aún así sigue costando mucha pasta. O sea, por y ejemplo, mucho esfuerzo te voy a poner un completamente. ejemplo, yo qué sé. Vamos a hablar, por ejemplo, del anime, del último proyecto que ha hecho HC, ¿vale? Que es, hemos hecho un spot, para el que no lo sepa, para la Kings League, ¿vale? Para la final del Split 4, que fue hace ya un mes. Que bueno, la Kings League, para quien no lo conozca, pues bueno, es toda la liga esta de fútbol 7, ¿verdad? Creo que eso, fútbol 11, Correcto, de fútbol fútbol 7. 7, que creó Ibai y Piqué hace un año ya. Y hemos trabajado mucho con ellos, con Cosmos. Y bueno, esta parte venía, o sea, este proyecto venía de la parte de Mau, también unos clientes nuestros muy recurrentes, con los que tenemos mucho contacto Y mucho feeling. y mucho feeling. Y nos habían propuesto, igual que el año pasado, hacer un vídeo de inauguración de la Kings League, de la final, pues patrocinada por Mao, ¿no? Entonces, esta vez decidimos hacer un spot completamente de anime. Nos lo propusieron ellos y nos lanzamos un poco a la piscina. En un tiempo que era casi de récord, es decir, todo esto nos lo dijeron 40 días antes del evento. Teníamos que hacer un vídeo de animación de 1 minuto y medio, dibujado a mano, de anime entero, no hay nada 3D. eh, Para quien no lo sepa, normalmente el anime se trabaja a meses y a meses. un segundo al día, un equipo grandísimo de ilustradores para sacar un segundo. Estamos hablando pues de más de 60, 90 segundos en 40 días, con lo Mm. cual Y teniendo que aceptar plazos de cliente, cambios y demás. O sea, fue un dolor de huevos brutal. Fue muy complicado. Yo te hacía esta pregunta, ahora hablaremos más un poco del proceso del proyecto, porque hicimos toda esta matada, ¿no? En el que contratamos a una empresa que estaba en México, otra en Filipinas y otra en Japón, para que dibujasen los animes, unos
los coloreasen y otros, bueno, todo el proceso de line art, del layer, también todos los nombres japoneses que los aprendimos a toda hostia en una semana y luego hicimos la composición final en España. Es decir, todo este lío de empresas, de trabajadores, de gente matándose, para que al final sea un vídeo en el cual, pues sí, oye, lo ven millones de personas y sale ese día en la presentación, ¿vale? Pero es un vídeo que a los 5 minutos ya se había olvidado. O sea, estaba guay, pero ya está. Y no es por cómo lo hemos hecho, porque nosotros creemos que hicimos un buen producto, sino porque quizás es que hay tanto contenido que ya nada es especial como tal. Sí, si te fijas el propio formato de la Kings League, al final no deja de ser fútbol, pero con pirotecnia. Pues, ¿qué pasa? Que cuando explota el primer petardo todos están flipando, pero en 10 minutos tienes el siguiente petardo y ya te has olvidado del primero y así con todo el contenido. Al final se reduce toda una pantalla de TikTok en la que haces así con el dedo y has pasado al siguiente contenido, pues haces un spot que está genial a nivel de animación y llega a la siguiente actuación y están scrolleando. No, y lo que pasó es que salió en nuestro spot y enseguida, a los 5 minutos, pasó lo de DJ Mario y su novia que le pidió matrimonio. Entonces, claro, obviamente nuestro vídeo era lo último que importaba en ese momento. Entonces, hay a veces tener un poco de suerte o no de que algo se te viralice, porque también es verdad que el vídeo se viralizó, pero joder, es decir, ahora también pasa incluso con las películas o con los vídeos de YouTube. Una película, antes a lo mejor estabas hablando de ella durante 3 o 4 meses y ahora la ves una semana, te mola mucho y ya está. Entonces, joder, todo ese trabajo de años que ahora cada vez dure menos, o por ejemplo también nosotros lo hemos vivido con el Rewind, de que el Rewind al principio era algo con el que se hablaba mucho, mucho tiempo, que era algo que la gente estaba muy expectante. Y luego al final lo que nos ha ocurrido es que la gente está expectante 2 días antes y 2 días después. No, sí, de hecho es sorprendente, no sé si es porque hay cada vez más hate en internet o no, pero que al final es un proceso para sacar un vídeo de ese estilo que estás 4 meses, 5 meses, incluso 6, o como mismamente dices una película, puedes estar 3 años para que tengas un momento en taquilla durante 2 semanas, un mes, 2 meses, y o trasciende a otros niveles que ya es que le premien y se queda un poco en el recuerdo, o igual se van 3 años de trabajo de muchísima gente que se va perdiendo en el olvido. Y sí que es verdad que a este nivel de globalización, de redes sociales y de velocidad en todo es un poco putada para el audiovisual. No, pero para todo, porque hace que cada vez se quiera invertir menos en las obras porque cada vez tienen menos Menos impacto, menos impacto. recorrido. Entonces te la puedes jugar menos. O sea, tú ahora mismo si te quisieras hacer un Señor de los Anillos, como se hizo en el momento, dedicándole 4 años, las películas más caras de la historia, a lo mejor realmente te la estás jugando mucho más que en ese momento porque en esa época eran toda una cultura, la gente se desvivía, estaba años esperando ese momento. Ahora, ¿qué películas esperas con antelación? Ya no ocurre. Solo hay que verlo con, por ejemplo, tú lo has dicho, El Señor de los Anillos. Hace 1 año y medio se estrenó la serie más cara de la historia, que ha sido la del Señor de los Anillos, precisamente. Y nadie se acuerda. A nadie le importa, es que realmente. Y también por eso yo creo que también se ve en todo el tema de la publicidad, que cada vez las películas las estrenan con menos tiempo. Es decir, me refiero, perdón, las anuncian con menos tiempo. Tú de repente ahora te metes y te enteras de 2 semanas antes o una, a veces, de que este viernes va a salir una película. Antes tú te enterabas con meses de antelación, sabías qué año iba a caer. Incluso años. En plan, te sacaban un teaser o algo, o fotos del rodaje, como para generar ese hype. Ahora no tiene sentido. Se te olvida. Es que ahora se te olvida. Ahora a la gente ya no le genera ese hype. A la gente lo que quiere es ver el anuncio y que en 2 o 3 días poder ver la peli y poder verla en su plataforma. Entonces, hostia, eso ha matado un poco todo y también a nosotros como productora nos ha afectado porque nosotros hacemos cosas que creemos que no son tan fast food y que llevan cierto mimo y que al final, por cómo estará todo montado, se nos deja cada vez menos tiempo y menos presupuesto quizás para dejarnos jugar, como lo hacíamos al principio con el Rewind o con otros proyectos que también veremos el futuro. De ahí también por eso lo que queremos hacer con el tema del cine y con las películas, de que al final pues sea una cosa que salga de nosotros mismos y que no dependa de nadie más. Pero bueno, entonces yo por ejemplo te pregunto, ¿cómo ha sido hacer un anime?
Pues bueno, para empezar y como comentabas, ha sido desarrollado por un gran grupo de profesionales dispersados por todo el mundo. Hemos contado con un equipo de Filipinas, con un equipo de Japón, con un equipo en México y para rematar el proyecto con un equipo en España. Lo que supone ya de partida que la comunicación entre todos los equipos, solo por el limitante horario, que ya en cada punta del mundo tienes una hora, estás jodido. Ujú. Luego, el tema de los tiempos con cliente. Al final, como adelantaba antes, para hacer un anime normalmente se tienen equipos enormes, centralizados en un único lugar del mundo, y con el cual se desarrolla apenas un segundo al día. Ujú. Estamos hablando de que teníamos que sacar entre 2 y 5 segundos al día por si venían cambios y eh, teniendo en cuenta las diferentes etapas que hay, desde el delineado, bueno, primero remontándonos al inicio, storyboard, luego delineado, luego la animación, que aprueben la animación, coloreado y composición. O sea, un percal completamente Surrealista, ¿eh? surrealista. Eran casi 46 planos y hubo al final que quitar algunos para que para que el estudio pudiese llegar a tiempo. O sea que también nos costó mucho cumplir timings y fue un poco complicado. Fue bastante un arduo trabajo y valió la pena porque al final el anime te desbloquea la capacidad de hacer planos locos o contar historias que sería muy difícil grabar o el presupuesto se dispararía en hacerlo, por ejemplo, en postproducción en 3D, Ujú. pero conlleva un nivel de complejidad y necesitas una complicidad con todos los equipos y un nivel de comunicación que debe ser extremadamente fluido. Si no, se dan situaciones que son un tanto desagradables y puede ser un sufrimiento tanto para ti como productora como para el cliente porque está un poco en vilo. No obstante, llegamos a tiempo. Lo proyectaron encima en el Within Center, que fue una absoluta pasada, que justo cuando acaba el vídeo entra Saiko a cantar su última canción Mm. y la verdad que fue todo un reto. Aunque dicho esto, creo que soy más del equipo de los que les gusta trabajar con seres humanos Mm. y no con dibujos. Sí. O sea, prefieres antes rodar que hacer animación. El rodaje y la parte anterior al rodaje suelen ser complejas porque al final el volumen de gente que movemos en todas las producciones ya es elevado y se te puede hacer muy duro según qué cosas y más con los tiempos que decimos que jugamos muchas veces, que es mover a un equipo de 50 personas, 2 jornadas, conseguir las localizaciones y todo lo que conlleva normalmente fuera de nuestra ciudad porque trabajamos más fuera y tiene un nivel de complejidad bastante grande. Lo único que una vez grabas ya lo tienes todo en el ordenador. Ya Ujú. son montar, montar y montar, que si hace falta que te quedes la semana de antes montando 18 horas, pero tú ya el material ya lo tienes, no te la juegas a, "Buah, llegará este plano, no llegará", el plano ya lo tienes desde hace Mm. semanas. Con lo cual prefiero... Tenerlo todo controlado que... Exacto, prefiero un estrés antes que Mm. un estrés en el último momento. Por Ujú. mucho que ambos sean estrés y incluso que un rodaje te puedan salir cosas, las cosas se puedan ir más de control. Eso me recuerda un poco al Rewind, ¿no? Porque, bueno, aquí para la gente que no lo conozca, Carlos es el director de producción del Rewind, que quizás seguramente sea el proyecto más difícil que has hecho nunca, ¿verdad? Completamente. Especialmente el de este año. ¿Llevas 3 o 2? Llevo 3 meses, los 2 primeros los hice 3 meses, con... no. Perdón, tres veces he hecho el proyecto, 2 acompañado de mi compañera Claudia. Ujú. Y este último lo llevé a cabo yo solo. Me apoyé mucho en conseguir una jefa de producción que me hizo la vida mucho más sencilla y escalonamos como todo el proyecto. Ujú. Y sí, ha sido el reto de mi vida. Cuéntanos un poco, por ejemplo. Lo positivo que sacas de haberlo hecho 3 años seguidos, pues que evidentemente de cada año que pasas, pues esa experiencia, esos errores, esos golpes que te has dado año tras año, pues te permiten que en este caso, en el tercer año, la estructura alrededor del proyecto sea mucho más sólida y esté todo mucho más premeditado. No obstante, siendo un proyecto tan grande, hay tantas cosas que se pueden salir de control que sigue siendo complejo. El nivel de complejidad siempre es el mismo o mayor porque cada año intentamos superarnos y pues ya solo por el hecho de mejorar la parte de postproducción tienes que tener muchas cosas para preproducción que
el diálogo desde guión con todos los equipos, tanto de preproducción como postproducción y realización, debe ser impecable. Además, no es un proyecto normal, como puede ser una publicidad, en la que el cliente te dice, viene tal influencer tal día y tú ya te adaptas a ello, sino que es un proyecto en el que la actualidad está al pie del día, o sea, si viene un meme en el último segundo, ese meme hay que introducirlo de alguna forma, con lo cual el guión está en constante cambio y el calendario tienes que adaptarlo a los 100 influencers que van a aparecer en el vídeo. Es decir, no depende de cuándo tú lo quieras hacer porque te va a venir mejor grabar una escena de nieve cuando nieve en Navidades, sino cuando ese youtuber que tiene que salir en esa escena puede grabarlo, como si es en pleno julio, en este caso no porque se empieza a grabar más tarde, pero como si es en julio y tienes que llevar al Rubius a grabar un croma tirándole nieve. Te vas a adaptar siempre Al talento, sí. al talento. Y también el tiempo que tenga, que a veces tienes solo 10 o 20 minutos. Exacto, nos ha pasado grabando con Gerard Piqué que nos digan, vale, lo tenéis para el vídeo, pero vais a tener 15 minutos de reloj. Y esos 15 minutos de los 4 meses que sean los 15 minutos más intensos de todo el proyecto porque tienes 2 tomas. Y si no salen bien esas 2 tomas, se va a la mierda esa escena. Claro, y él llegó con el set montado, entiendo. Completamente. Ahí era estar las 8 horas de jornada que corresponden para grabar 15 con él, en el que las 2-3 horas de antes has estado ensayando prueba y error ese mismo plano para que salga bien y las 3 anteriores has estado montando hasta el último detalle de iluminación, de cámara, de preparando el sonido, la interpretación, ensayándola sin él, para que luego las directrices a esa persona sean exactas y salga como tiene que salir. Pues esto es una escena. Imaginaros esto por 35, grabando en lugares de toda España, de Latinoamérica, de Los Ángeles, de Andorra. Te mueves por 1000 sitios. Evidentemente el cansancio va llegando. Y esto es lo que ves en los rodajes, que igual son 2 o 3 días, 4 a lo sumo a la semana, pero los días que no estás grabando estás preproduciendo. Con lo cual, eso sí que es una carrera de fondo. Claro, porque tú mientras a lo mejor el equipo de rodaje está descansando, tú estás trabajando. Correcto. Incluso mientras están rodando, que evidentemente... Ya estás trabajando en el día estamos siguiente. Estamos pensando en lo siguiente, así constantemente. Y esto por la parte que me toca, porque luego Alec, por ejemplo, tiene que estar comunicándose constantemente con todos los youtubers para ponerse de acuerdo, luego esa información me llega a mí, hablo con David para que a nivel técnico esté todo controlado. Hablo con mi equipo de producción pues, para abarcar todas las necesidades de cada una de las escenas y es un esquema de llaves muy, muy complejo que se va abriendo y abriendo y abriendo y pues igual te encuentras con un rodaje sencillo como este año, por ejemplo, que el Rubius nos abrió la puerta de su casa a un equipo pequeño de 4 personas o de repente te encuentras con una escena con The Gref que son 120 personas en un set dándose hostias. Con lo cual... Sí, porque por ejemplo ahí llegó esa situación de esa escena, ¿no? Que estamos hablando aquí de la de la iglesia que simula la película. Hitman no. No, la Hitman no, la de... No me acuerdo qué película era. Pero bueno, esta escena del rewind en la que sale Gref y Gemita, ¿no? En la que le mete un tiro que representa a todos los fandoms. Como la gente habrá podido ver, pues hay fuego, hay sincronización, hay coreografía. A ti, por ejemplo, ¿qué ocurre? Llega Alec, te cuenta un poco el guión, ¿no? Y lo que quiere ocurrir en esa escena y cómo llegas a materializarlo, ¿no? Porque al final es tu trabajo, el de una idea hacer que ocurra. Sí, aquí también creo, me preguntabas antes por la universidad que cuánto he aprendido ahí, cuánto he sacado de mi trabajo. Yo siempre lo diré, el Rewind ha sido el máster que nunca tuve, porque lo del equipo de guión de este proyecto era de coña. De repente hablarte un viernes y decirte, vale, para la semana que viene hay que grabar en un caza, pero para la siguiente hay que grabar en un castillo del siglo XVI y la siguiente un submarino. Y tú te quedas con una cara de póker en plan, vale, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer y lo vamos a sacar. Pero dices, ¿de dónde cojones saco yo esto? Y ahí es tirar de todos los medios posibles y con tu equipo para llegar a todo, con lo cual los tiempos con los que juegas, las locuras que tienes que hacer para conseguir esos escenarios y luego que le cuadren al influencer para que esté en agenda es complicadísimo. De hecho, muchas veces hemos estado con el agua al cuello de conseguir
eso, un caza para un youtuber y que no sepas si va a venir o no el día de antes porque te había dicho ese día, pero igual no cumple. Encuentras de todo. Hay gente que te cumple y te dice con 3 meses de antelación va a ser este día y lo tienes ahí. Pero no sé, es un proyecto donde las emociones suben y bajan constantemente y la tensión está a la orden del día. Y también el gestionar a todos los proveedores, ya sea por ejemplo el catering, que a lo mejor tienes que dar de comer a 100 personas y la gente no es consciente de la cantidad de personas involucradas que hay en un rodaje, lo que comen, que también inician sus descansos reglamentarios. Hay un montón de cosas ahí a tener en cuenta, ¿no? Además, no solo eso, Sí. sino del horario, de la cantidad de planos que hay que rodar. Es un puzzle. Completamente. Esto al final, lo que te digo, David dice que lleva a cabo la producción, evidentemente yo solo no puedo. Me tengo que rodear de un equipo de gente, en el caso del Rewind pues somos mucha gente, pero se adecua un poco al proyecto, pero para la gente que no entienda el audiovisual, organizar un proyecto es muy complejo. Para empezar, desde la fase de guión tienes que dividir esas palabras, convertirlas a plano, esos planos, dividirlos en jornadas de trabajo. Que esté todo el mundo a la hora. Y no hablamos de la persona que sale en el plano, sino equipo de cámara, equipo de luces, equipo de sonido. O sea, equipos vastísimos de gente de... Pues eso, puede llegar a haber 30, 40, 50 personas en set solo de equipo técnico, más luego el equipo artístico, que son los actores, figuración. Pues desde producción asegurarnos de que toda esa gente está enterada de dónde va a grabar, cuándo va a grabar, conseguir la localización donde se va a grabar, gestionar las dietas para toda esa gente, el desplazamiento para toda esa gente. En este caso, un proyecto tan grande y de tanta duración, el calendario y la distribución de ciudades. En el caso del último Rewind, dividiendo los rodajes por semanas según la ciudad en la que vamos a estar. O sea, es muy amplio. Y luego ya en temas legales, conseguir tener los permisos a la orden del día, contar con los seguros correspondientes, gestionar las nóminas del equipo, si son autónomos, pues hablar con ellos. Es muy amplio el trabajo de un productor o productora. Por ejemplo, ¿cuánto puede llegar a costar el Rewind? Este último. ¿Cuánto o por cuánto? ¿Cuánto puede llegar a costar? Es un proyecto que realmente sería inabarcable si tuvieses que pagar todos los fees de toda la gente que aparece, eso de partida. O sea, contar con toda la gente que aparece en este vídeo hablaríamos de un vídeo de millones de euros. Y a nivel de realización, nosotros al final con el mínimo intentamos dar el máximo. Y es lo que sucede. No tenemos los medios que deberían haber para hacer un proyecto tan complejo, pero si nos ceñimos a lo que deberíamos requerir para hacer el proyecto y que saliese a la luz, estaríamos hablando de fácilmente entre 300.000 euros y 500.000. Depende un poco de las necesidades de guión de ese año en particular, pero hablamos de que solo pensarlo, en gasolina ya todo está subiendo, en comida está subiendo todo, en alojamiento está subiendo. Pues eso es una parte que supone un 20-30% de la producción, pero luego toda la gente, evidentemente, como todo se encarece, tú tienes que intentar pagar mundo, claro. lo máximo que puedas a esa gente por ese trabajo. Y eso es complejo y al final todo se encarece, pues esto también. Luego la parte de post-pro también no tiene mucha parte del presupuesto, ¿no? Porque siempre nuestros proyectos tienen mucha carga visual de efectos especiales y casi muchas veces es el 50% o más. Completamente. Al final, el Rewind y todo el contenido que hemos desarrollado desde DHC, como que es una de las cosas en las que nos queríamos fortalecer, el dar más allá de lo que puedes conseguir solo con una cámara grabando en un lugar, sino intentar transportar esas imágenes a otros mundos, a otros lugares, otros entornos, incluso movimientos de cámara imposibles de hacer en set. Y eso al final tiene una carga presupuestaria grande. Al final, para hacer una postproducción del nivel de complejidad del Rewind, hay que echarle billetes. Totalmente, hay que echarle un montón. Y es que cualquier productor que te escuche, que escuche esa cifra y haya visto el vídeo, estoy seguro que dirá cómo lo habrán hecho estos chavales. O sea, también porque Y no al he final, dado ni la cifra real. claro, que al final aquí también es porque la productora cuenta con muchos recursos propios que hemos ido construyendo nosotros para que esto sea posible, ya sea como el rental, ya sea la empresa de postproducción. Qué bueno que al final sacrificamos esas nóminas y ese equipo
de otros proyectos para poder intentar currarnos este. Ujú. Que a veces mucha gente el Rewind lo ve como un negocio y la realidad es que no es un proyecto para nada rentable y que ponemos más cosas nosotros que lo que deberíamos y que lo que ganamos de vuelta. Al final es un proyecto para ganar imagen, ¿no? en la empresa. Exactamente, esto aunque mucha gente no se lo crea o no se lo vaya a creer, primero de todo, nos gustaría que hubiese mucho más medios para que las condiciones para todos los trabajadores fuesen lo mejor posible, que ya lo intentamos adecuar a eso. Pero también es que en España ya de por sí la industria visual está muy mal pagada y... Claro, pero ya más allá de eso, las mejores comodidades a nivel de catering, las mejores a nivel de desplazamiento, las mejores a nivel de alojamiento, nos gustaría ofrecer el máximo en todo ello y luego también a nivel, somos una empresa al final, tenemos que vivir de esto. Y hay que Pues tener por mucho márgenes. que no se lo crea la gente, este proyecto no ha dado beneficios. O sea, es un beneficio a largo plazo de decir, A vale, nivel es de la imagen. imagen de la productora, ya está, pero no Mm. ves los balances y proporcionalmente al tiempo que inviertes en un proyecto, si no fuese el Rewind no tendría sentido hacerlo. Claro, cualquier otra cosa nadie lo haría. Y también, volviendo al todo el tema, por ejemplo, de eso de salarios y demás, no solo es el salario, sino que a veces las jornadas son larguísimas. Pero no solo en nuestra productora, sino en cualquier otra. A veces estamos jornadas de 16, 18, 20 horas, hemos estado a veces incluso. Y hace poco hubo una noticia en Estados Unidos de un runner, o creo que era un stunt, que murió porque pues una jornada de 20 horas volviendo a casa en coche, pues se mató. Es peligroso, sí. Y ahora se está hablando bastante del tema y se está planteando pues, que se reduzcan las jornadas, que exista una ley que lo regule, porque también qué sentido tiene esto, ¿no? Es decir, parece que es la única industria, aparte quizás, por ejemplo, los médicos de guardia, enfermeros y demás, o bomberos, que tienen que estar jornadas a veces de 12 o 16 horas seguidas. Pero claro, a lo mejor tienen días de descanso. A veces en el audiovisual estás 5, 6, 7 días rodando 14, 16 horas seguidas. O sea, esto es inhumano muchas veces. Y es como que no existe ningún tipo de regulación ni nadie que te impida esto, ¿no? Porque en la mayoría de trabajos solo se puede trabajar 8 horas y aquí sí que se puede rodar infinitamente, ¿no? Al final es un poco, que ya lo hemos comentado antes, pero a lo que nos estamos embarcando, perdón. O sea, es porque al final bajan los presos, apretan los tiempos, entonces si bajan los presos puedes rodar menos días y por lo tanto si rodas menos días Necesitas más tiempo. necesitas más tiempo en ese día. Sí, al final, ya no digo ni que sea culpa de los clientes, es culpa del consumidor. Al final, como necesitas todo más rápido, pues, y la situación también es la que es, sube todo el precio de todo, pues al final el presupuesto que tienen los clientes para cada proyecto es o el mismo o inferior, porque ahora tiene muchos más gastos que antes, y luego los tiempos que requiere el consumidor son mínimos, y con lo cual te están sometiendo a un nivel de exigencia por el mismo precio o incluso en algunos casos menor, que repercute en que para sacar esto tengas que tirar a pulmón con todo el mundo. Y afortunadamente nuestro sector es uno en el que cuando cuentas con alguien se compromete hasta el final, porque si estás aquí es porque te gusta. Claro. Eh, Y si has llegado a este nivel de hacer cosas grandes es porque te gusta, si no... exacto, pero eso no quita que hay situaciones que se dan que sean muy sufridas. Hablamos de... Pues ahora esto, sobre todo cuando empezamos, yo recuerdo algunas locuras que no sé ni si se pueden decir a nivel de horarios. Bueno, también porque éramos un grupo de Sí, no, antes, de cuando éramos jóvenes. niños. Cuando éramos niños y estábamos ahí, un grupo de 5 o 6 haciendo un rodaje, pues podíamos estar 2 días de empalme enteros rodando. Completamente. Yo recuerdo alguna jornada de pero 38 horas. Éramos unos incautos completamente en todo lo que hacíamos, pero bueno, al final era como que teníamos el sueño y también un poco para destacar, pues hacíamos esas locuras. O sea, aquí la gente también tiene que tenerlo claro, que yo no les recomiendo que hagáis esto, ¿no? Pero que si quieres destacar y si quieres crecer vas a tener que hacer cosas que nadie más haga. Y solo hay 3 maneras de hacerlo distinto a los demás. Es ser más barato, ser más bueno o hacerlo distinto. O sea, esas son las 3 únicas opciones que hay. Entonces nosotros intentamos hacer las 3, que es ser los mejores dentro de nuestro ámbito, quizás no los mejores en producción ni tampoco a nivel técnico, porque eso se necesita tiempo y hemos ido mejorando. Y por eso, por ejemplo, este año el Rewind es el mejor a nivel técnico, incluso no teniendo más presupuesto que otros años.
Y luego, por ejemplo, intentábamos ser los más rápidos en un tiempo de récord y haciendo algo distinto. Un tono y un género y una forma de rodar completamente distinta. Pero claro, si la gente no intenta hacer alguna de estas cosas, pues no vas a llegar a nada. Si tú de primeras intentas, no, yo voy a hacer jornadas de 8 horas, cobrando bien y haciendo lo que hace todo el mundo, eso no va a ocurrir nunca. Te va a tocar alguna de las tres variantes currártela más. Llegará un punto que evidentemente por la calidad de tu trabajo, pues Claro que el día que se nos reconozca y se nos quiera por lo que hacemos, pues ahí nosotros seremos capaces de exigir todo lo demás. exactamente. Que es un presupuesto muy decente, que todo el mundo descanse en set, que estén a gusto, que podamos tener días de rodaje. Pero bueno, a lo mejor ahora aún nos sigue tocando, pues para conseguir un cliente nuevo en Málaga o donde sea, pues bajar los precios para poder conocerlo y para romper mano. Y a lo mejor nos toca irnos y conducir hasta allí y eso no incluirlo en el presu. Sí, al final con los clientes también, en esa relación que tejes, una de las partidas es la confianza y muchas veces, pues por exigencia o por capacidad del cliente, te toca dar un poco el brazo a torcer y pues bajar un poco tu precio, demostrar que vales más que eso y cuando has fidelizado a ese cliente, pues ya ajustarlo a tu presupuesto normal y ir con ello. Pero al final la calidad que ofreces tú siempre tiene que ser la mejor. Eso es lo importante por destacar. Y desgraciadamente, pues eso siempre va vinculado de la mano del tiempo. El bien Tiempo más es- preciado. el tiempo es dinero. Pero bueno, yo creo que en los próximos años veremos algún tipo de regulación dentro de este sector. En España ya se está haciendo, en teoría, pero para intentar hacer jornadas mucho más cortas. Porque sí que es verdad que esto es inhumano. Lo que pasa es que va a ser, no sé si va a ser contraproducente o va a ser bueno porque es que es lo que decimos, es que no hay dinero para rodar más tiempo. Antes tú hacías un spot de publi, te daban una semana entera de días de rodaje y es que ahora te piden en un día rodar la pieza principal y 5 reels y una sesión de fotos mientras descansas, ¿sabes? O sea, es absolutamente de coña, es demencial. Pero porque no hay presupuesto y te dicen, no, y todo esto lo haces por 20.000 euros, por 25.000. Y antes tenías 100.000, rodabas en 4 días tranquilamente, traías al director que te gustaba de Londres. O sea, las cosas han cambiado mucho. Sí, quizás no sabría decirte ni si es el tiempo o es el valor económico. Al final, imagínate que hay un doctor que le dicen tienes una guardia de 24 horas y lo hace desgana porque le van a pagar 1.000 euros por la guardia. Y de repente le dices, te voy a pagar 1.500. Vale, te va a decir que lo va a hacer más a gusto, pero realmente su trabajo va a cambiar. Sigue teniendo el mismo tiempo, aunque le pagues más. Mm. No sé si me explico. Bueno, pero a lo mejor como lo hace mejor gana, pues sale mejor. Pero la cuestión también quizás es repartirlo, ya está. Y también como se está baratando todo, también los costes de las cámaras, de las lentes y demás, pues va a haber un momento en el cual yo creo que no va a ser rentable rodar. Y ya, por ejemplo, está pasando de que en Los Ángeles ya no se rueda como tal. Es una ciudad que está solo los estudios y se vuelan a otros estados de Estados Unidos, se vuelan a otros países, porque al final existe como un coste por minuto o por hora de rodaje en el cual pues hay países o hay ciudades donde no es rentable ya. Y eso porque a lo mejor un eléctrico, que los eléctricos al final te tienen que cobrar una animalada porque se matan. Pero a lo mejor un eléctrico te está cobrando 400 euros al día, al final, o 400 con la seguridad social o lo que sea. Entonces, hostia, a lo mejor tienes 5 o 6, a lo mejor también tienes el gaffer, a lo mejor tienes el camión, tienes las luces, tienes el primer AC, el segundo AC, y todo esto hace que tu presupuesto por jornada de rodaje a lo mejor suele estar, por ejemplo, para nosotros suele estar entre unos 10.000 o 20.000 euros la jornada de rodaje en un día que te dejes ese dinero. Entonces, Depende claro, mucho del proyecto, pero sí. depende mucho del proyecto, pero un equipo decente, ¿no? Con un buen kit de ARRI y demás, y en quizás un par de localizaciones, además pagándolas, se te puede ir a eso. Entonces, claro, tú lides a un cliente que a lo mejor o que simplemente va a hacer un vídeo para redes, o lo que además, o lo que decimos, de que además él sabe que en 2 días se va a olvidar el vídeo y que se tiene que dejar por 3 días de rodaje 60.000, 70.000, 80.000, 100.000 euros, pues te va a decir que ni de coña. Porque el impacto que tiene que hacer con el presupuesto va a ser muchísimo menor. Y por ejemplo, también había otro estudio que lo escuché hace tiempo, bueno, lo leí, en el cual
desde el año 2006, las empresas de marketing y, bueno, en general cualquier empresa se tenía que dejar cada año un 10% más de presupuesto en marketing o en difusión para poder obtener el mismo resultado de impacto. Es decir, cada año somos un 10% menos impactables, ¿no? O menos rentables. O sea, que es que va a haber un punto en el de colapso total de, hostia, ¿cuánta pasta te tienes que dejar para que tu vídeo esté en la portada de no sé qué o para que la gente hable de él? Es que es curioso, ¿no? Como de la viralización que hay con todo el contenido, que ahora ya no supone que para volverte viral tengas que hacer algo súper currado o que tenga una calidad superior. No. Y encima, la diferencia entre hacer algo normal, hacer algo muy bueno a nivel económico, Ya no es tan suele rentable. dispararse. O sea, es que ahora mismo pasar de algo normal a algo muy, muy bueno, muy pro, muy cinemático, muy pro, hay una diferencia de, a lo mejor, la que hace un filmmaker y que es un vídeo normal, te puede costar 1.000 euros ese vídeo, ¿vale? De Pero realización. de realización y de todo. Y luego está la contrapartida de que dices, hostia, pues no quiero que sea un vídeo normalito, sino que sea una peli, que esté de puta madre bien rodado, que sea una publi con movimientos, que me traiga al director no sé dónde. Pues a lo mejor esa publi te cuesta 60.000 pavos. Entonces, la diferencia de un vídeo que está bien y que como ahora que está la sociedad configurada, le parece más que suficiente y que a lo mejor va a tener casi el mismo número de impactos porque la gente a veces no sabe diferenciar. Yo a veces le enseño un vídeo a mi madre que hice hace 3 años y le enseño uno de ahora y para ella sí estaba bien el del anterior y no sabía ver la calidad y no sabía que las lentes eran unas Arri Ultra Prime, o sea, eso se la suda. Entonces, hostia, ahí es donde la gente empieza a planteárselo y a lo mejor las empresas dicen, hostia, en vez de gastarme 60.000 euros en esta agencia, me gasto 1.000 en este filmmaker, ¿no? Y lo pongo en nómina. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces, o a lo mejor ni eso, o me creo un TikTok, que incluso nosotros como empresa lo estamos empezando a hacer, de ofrecer esos servicios que decías un poco más homemade, ¿no? O más caseros, que a veces incluso tienen más impacto, dedicas muchísimo menos recursos, pero como la gente se siente cómoda, porque al final no parece publicidad, porque no parece que esté bien grabado, y les entra porque habla su idioma, pues, hostia, es que ahora empiezas una cuenta de TikTok y te pones a hacer vídeos simplemente tú con tu móvil y puede que tengan más impactos que una publi de 60.000 euros. Completamente. Entonces, claro, el panorama ha cambiado mucho. Entonces va a haber ahí una burbuja en algún momento que tiene que petar por algún lado. Pues la sensación que me da a mí, no lo sé. Y por eso también nosotros tenemos que estar preparados Actualizándonos. y siempre. actualizándonos todo el rato para no ser los que de repente un día se queden sin trabajo. Porque si creas toda esa estructura empresarial para intentar suministrar esos vídeos de 60.000, 70.000, 80.000, que no hay muchas empresas en España que sean capaces, si de repente se corta el grifo, que ha pasado, por ejemplo, ahora con una productora de Barcelona muy, muy famosa, que llevaba casi 40 años, una empresa gigante, ha quebrado. Y es porque pues, bueno, han bajado los precios y al final creas una estructura empresarial de empleados en la cual no es sostenible en el tiempo. Entonces, quizás ahora mismo es más rentable tener una empresa que sean todo filmmakers, entre comillas, que sean unas personas que te puedan ayudar en todos los ámbitos y que puedan hacer vídeos un poco más caseros o lo que digo, más de estos de 1.000 o 2.000 euros, que tener a todo el mundo en nómina de los spots de 60-70. Completamente. Quizás simplemente interesa tener una productora para levantar proyectos, tener realizadores que sean muy conocidos y funcionar en base a demanda. De, oye, me entra este dinero, pues lo hago. La diferencia me la llevo. Pero el tenerlos en nómina hoy en día y jugártela que entren cosas, ya sea postproducers, ya sea editores, ya sea gente de VFX, ya sea gente de audio, tenerlos en nómina tiene un riesgo. Y nosotros también lo hemos experimentado, ¿no? Tú que lo has vivido, en DHC hemos llegado a ser entre 12 y 14 en nómina, que bueno, pues para ser una productora, a lo mejor para quien sepa de empresas pues no le parecerá mucho, pero una empresa de servicios como es el audiovisual y en España es bastante, y ahora hemos reducido bastante porque también estamos intentando más ir a proyecto. Y eso tú, por ejemplo, lo has vivido. Sí, sí que es verdad que bueno, he vivido las dos partes. Contigo la de autónomo y luego la del tema de la nómina.
Y es una putada porque sí que es verdad que el hecho de tener que sacarte las castañas del fuego y llegar todos los meses que tienes que pagar, pues en este caso en España, la cuota de autónomo y lo correspondiente de impuestos, pues... Claro, pero es que, por ejemplo, nos quejamos de la cuota de autónomos y las nóminas son otro palo aún No, más completamente. fuerte. A eso iba, que eso no lo ve la gente y para mí... Yo he vivido de autónomo y ves que todos los meses se va X dinero entre, pues para el que empieza el primer año 80 euros al mes o cuando ya llevas 3 años que son 350 euros al mes que se te van del aire, en plan que no es ni proporcional a lo que estás generando. Y luego cuando lo generas, que esto era lo doloroso, era ver que el dinero entra en tu cuenta, que igual dices, guau, qué bien me ha ido este trimestre, he hecho 2.000 euros al mes cada mes y son 6.000 euros, pero de repente ves que te pegan el picotazo y ves que se van 2.000 o 3.000 euros y dices, joder, pero si había hecho tanto y ha salido esto de mi cuenta, ¿y qué ocurre? Pues la empresa al final eso lo está asumiendo aunque el trabajador no lo vea, que es que te dicen, vale, te vamos a pagar 1.500 euros, pero es que realmente para que tú ganes 1.500 euros están pagando por ti 2.200, 2.400 euros, que estoy seguro de que si la empresa pudiese te los daría a ti directamente, en vez de que se los tengan que llevar, pero al final, entre comillas, esa cuota de autónomos, eso no lo ve el trabajador, pero Claro, de otro modo se paga. los autónomos se quejan de la cuota de autónomos porque la viven ellos mismos, porque ven como de repente su cuenta desaparece. Pero con las nóminas eso no ocurre, entonces esa gente no es consciente. Y habría un cambio de mentalidad, yo creo que si al trabajador le entrase todo el dinero y al final se quedasen sus 1.500 euros, pero que viesen que les llega a ellos 2.000, 2.500 y de repente se quedan con 1.500. Ahí yo creo que había un cambio. Habría un cambio completamente. Completamente. Y por eso mismo también estamos hablando de que al final, pues, cada vez es menos rentable tener muchos empleados en nómina. O lo que decimos de cuando contratas esas 30 o 40 personas al día para un proyecto y le contratas en nómina, el palo que es absolutamente demencial. O sea, estamos hablando de que lo que decimos, un eléctrico que viene, se pega una matada de dos pares de cojones, a lo mejor cobra 350 400 euros brutos. Luego se le quedan en 300, ¿vale? Por hacer una jornada de 14 horas al sol, cargando hierros, cargando el camión. En el mejor de los casos, ¿no? Porque hay gente que incluso va de eléctrico por 100 euros y está muchísimo mal, o sea, está mal pagado. Pues luego la cuestión es que esa productora, por esos 300 que le llegan a ese empleado, a ese eléctrico, a lo mejor está pagando 600 por él porque le cuesta un 30% más y además no estamos incluyendo pues, los gastos de la gestoría y un montón de gastos más extra que no están ahí incluidos. Entonces, hostia, se podría pagar mucho mejor a la gente en la industria o a la vez con ese dinero se podrían dividir los días y que fuesen jornadas mucho más cortas. O sea que también existe un limitante que está haciendo que por esto sea tan costoso todo. Pero es que, y por eso a veces casi ahora muchas empresas dicen, hostia, eres autónomo de puta madre, tómate, contrato. Y les encanta trabajar con autónomos en las productoras. A un editor que es freelance, le aman, a un colorista, a un director que le cuentan que es autónomo, es que es lo mejor. Sí, al final la empresa asume por ti ese 21% de IVA que lo iba a tener que declarar como impuestos igualmente. Exacto. Y lo que negociéis que se va a quedar. Claro, es de que si a tarifa. lo mejor un realizador va a cobrar 4.000 euros por un proyecto. Si lo das de alta son. Si lo das de alta son 7.000. Sí. Fácilmente. Y si lo das de. Si es autónomo, te viene 4.000 más IVA, que son el 21%. El IVA te lo quitas y esos 4.000. Todo es gasto también, igual que los 7.000, pero. Hostia, es que una diferencia abismal, ¿eh? También te digo, luego esos 4.000, es autónomo, le quitan 1.500. Completamente. Pero joder, es que a una productora le renta muchísimo más. Entonces también por eso, no sé yo si sería un tema hablar, pero y tampoco sé si lo recomendaría, pero quizás en esa fase inicial para poder cobrar y para poder atraer clientes es un plus, ¿no? Que a nosotros, por ejemplo, nos atrae mucho, ¿no? Cuando conocemos a alguien nuevo que está empezando y que es freelance,
pues oye, te da Sí, te deja probar porque te hace una factura simplemente, es mucho más sencillo. Contratar a alguien en nómina lleva un poco más de tiempo. y al final también es una cuestión de mentalidad, pero Mm. quien se arriesga a ser autónomo, al final todos los meses necesita su plato de comida en la mesa y, entre comillas, una empresa no se lo está asegurando, con lo cual se va a matar para darse a conocer a todas las empresas Totalmente. y dar el mejor servicio posible. No estamos hablando ni la cantidad de dinero que requiera ese autónomo, que al final la tarifa cada uno la ajusta a su demanda y a lo bien que haga su trabajo, pues ya ahí la empresa valorará si decidir pagarle eso a alguien o contratar a otra persona. Pero sí que hay veces que se dan tendencias de que pues igual hay gente que quiere vivir una vida más sencilla e intenta buscar algo más estable y decide meterse, pues yo qué sé, se me viene a la cabeza pues una constructora o algo más grande, una multinacional, pues acabo ahí y al final voy a una oficina de 8 a 8 de la mañana, perdona, de 8 a 3 del mediodía, tú haces tus 7 8 horas al día y al final del mes tienes tu cheque. Pero al final no hay una motivación detrás, un por qué hacer las cosas y al final este sector, si no te mueves porque te gusta, no tiene sentido que acabes aquí. Claro, pero tampoco debería ser así, ¿sabes? O sea, es como que solo queda la gente que realmente le gusta mucho y que es una pasión. Y a veces eso tiene el contra de que harán lo que sea por conseguirlo y eso a veces significa bajar los precios, matarse. Entonces, también es verdad que a veces tenemos que dejar un poco la pasión de lado, intentar como auparnos todos y llegar a un consenso para pues que los precios sean más equitativos, para que las jornadas no sean tan largas. Sí, aquí Y debería haber cierta rebaja fiscal también en todo lo que son las cargas impositivas en nóminas y en autónomos del sector artístico, porque es que no tiene sentido el estar pagando esas cifras astronómicas eh, por gente que trabaja solo un día. O sea, ¿qué sentido tiene que a lo mejor lo que decimos, un eléctrico o un foto que trabaja 3 o 4 veces al mes, como mucho, esté pagando tal burrada de seguridad social cuando a lo mejor es solo un día? O porque el resto del tiempo está en sí. su casa sin cotizar. No debería ser lo mismo, me lo invento. Un notario que se da de alta como autónomo para ejercer y está 30 días al mes en su oficina y tiene un flujo recurrente de trabajo Claro. que nuestro sector artístico, que eres eléctrico y vas a currar 10 días al Y no mes lo sabes. y no lo sabes. Exacto, al final es que aquí intervienen muchos factores, que no es cuestión solo de la productora, sino es de la carga fiscal, como dice David, que tiene la productora al contratarte, del presupuesto que te da el cliente para desarrollar el proyecto. Y luego, pues eso, al final la publicidad no es algo constante, es algo que pues igual de cara a verano o a invierno hay Sí, a lo mejor hay mayor... campañas navideñas y tienen más cosas, pero Hay momentos de sequía durante el año y eso para una nómina también es demoledor. mm, Con lo cual eso también es atractivo de cara a una empresa que seas autónomo, porque al final va a requerir de tus servicios cuando se sea necesitan necesario. y ya está. Y bueno, pues eso, si queréis trabajar con nosotros, ser autónomos, nada, es coña, pero al final cada vez veo a más y más gente así y también que prefieren gestionarse su dinero ellos mismos y que luego a veces pues también pueden desgravarse cosas, que también tiene su punto positivo de a lo mejor pues te compras material porque eres un primer AC y quieres comprarte un monitor o un mando de foco o tienes un rodaje en Madrid y te quieres desgravar el tren, ahí tienes ciertas cosas positivas. Pero, por ejemplo, con unas nóminas que pagan por ti y ya está, y tú ese dinero lo tienes ahí muerto de risa. Y bueno, y también que aquí ocurre otra cosa, que toda esa cotización, nosotros, aunque nos estemos pegando una matada brutal, eh, no tendremos la misma jubilación ni de broma que una persona a lo mejor esté en una oficina mucho más tranquila o un autónomo. Un autónomo también tiene una cotización mucho más baja. Conclusión, si te gusta el audiovisual, Hmm. prepárate. Totalmente. O sea, quien escucha los podcasts estos dirá, joder, lo audiovisual es muy difícil. Pero es que de verdad es que lo es, lo es. Especialmente la rama en la que tiramos nosotros, que es más hacia a la de hacer proyectos conjuntos, grupales y proyectos grandes. Eso es muy complicado. Pero al final esto es muy pasional. Al final también yo me metí aquí sabiendo que cada día va a ser diferente, que pues evidentemente hay días que son de oficina y vas a estar aquí como pues con fases de preproducción o algo así como Mm. más logístico, que pues podría ser como más espeso para cualquier trabajador, pero de repente tienes o jornadas de oficina que son de pura creatividad, que ya hace que tu día anterior al siguiente sea completamente diferente y te mantenga vivo, te mantenga activo, te mantenga como con ilusión. De repente te toca pegarte una semana viajando por España Mm. haciendo rodajes de todo tipo
porque toca ya. Ya ha sacado la preproducción, pues vamos a la realización. Y luego el problema de los de postproducción, que empezará su diversión. Sí, Y ahí un día traeremos a alguien de postpro para que nos cuente eso es. porque ahí empieza la otra fiesta. Realmente. Exacto. Pero que al final esto es para la gente que, primero, pues te tiene que motivar de algún modo. No sé si el cine, los videoclips o tener un sentido artístico que no tiene todo el mundo. Y también para la gente que no quiere casarse con un trabajo que es una máquina que todos los días hace lo mismo, sino aquí cada día es un nuevo lienzo y ya veremos con lo que te peleas ese día, con un cliente o con una fase creativa o con una preproducción, una realización, una postproducción, pues dependiendo de hacia dónde te encares tú, pero eso también es lo bonito de esto. Igual es más sacrificado que algunas otras cosas, pero la recompensa tanto personal, si vienen proyectos buenos, económica, Claro. o ya en un sentido de dejar algo en este mundo, pues ya poniéndote más filosófico, que pues de alguna forma tú, gracias a tu función, se lleva a cabo un proyecto con un mensaje detrás. Eso no se va a borrar nunca. Totalmente. Sí que es verdad pues, que hay exceso de contenido audiovisual ahora, igual se puede quedar apartado en un cajón, pero coño, eso va a estar ahí para siempre y lo vas a poder compartir con tus hijos, tus nietos lo podrán compartir con sus nietos y... Sí, para eso lo hacemos realmente, más que otra cosa. Porque si no. Pero bueno, muchas gracias, Carlos, por estar aquí en el podcast. Yo creo que está muy interesante, hemos tocado muchos temas. También se han quedado otros pendientes, pero bueno, también la idea un poco de esto es que quizás otros trabajadores de HC pues vayan entrando y hablemos de cosas en las que vamos trabajando en la productora y un poco más de la industria en general, ¿no? Que yo creo que es interesante. Y igual también se dan pues, futuros podcasts juntos en los que no solo podemos hablar de nuestra relación personal o de cómo funciona la empresa o la industria, sino pues, hablando de cuestiones del día a día, como novedades en el sector audiovisual, noticias, nuevos material. Incluso pues, hemos tenido la suerte de realizar colaboraciones con alguna marca como Aputure, pues si se da a hablar de material técnico, como si analizando. No sé, podemos hacer muchas cosas en el podcast, incluso si tenéis alguna sugerencia por vuestra parte como comunidad, pues... Sí, también a nivel técnico de material, incluso un día podemos traer al jefe de material aquí de HC Rental y podemos hablar de cosas más de alquileres, de que se suele salir muchas más veces, o de primeras inversiones. Al final creo que tenemos contenido y conocimiento que podemos aportar, ¿no? Y eso es. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Ricard. Estamos en racha de podcast, así que dejar vuestro like y nos vemos en el próximo.